En este video le hablaremos sobre los modos eléctricos transversales. Nuestro grupo está constituido por Juan Pablo Matamala y Diego Maldonado. A modo de introducción, el modo transversal de un frente de onda electromagnética es el perfil de campo electromagnético de un plano perpendicular a la dirección de propagación de este rayo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una onda que se propaga en esta dirección, sus componentes de campo electromagnético se encontrarán de manera perpendicular a esta dirección de propagación, como tenemos acá el campo magnético, por ejemplo, y el campo eléctrico, que se encuentra perpendicular a esta dirección de propagación de la onda. Además tenemos diferentes tipos de modos transversales. Dentro de esto tenemos el modo transversal eléctrico, donde no existe ninguna componente eléctrica en dirección de propagación. El modo transversal magnético, donde no existe ninguna componente magnética en la dirección de propagación. El modo transversal electromagnético, donde no existe ninguna componente de campo eléctrico ni campo magnético en la dirección de propagación. Y los modos híbridos, donde hay componentes de campo eléctrico y campo magnético en la dirección de propagación. Pero nosotros nos centraremos exclusivamente en el modo transversal eléctrico. En los modos eléctricos transversales, el campo eléctrico es transversal a la dirección de propagación de la onda. Con esto tenemos que si nuestra onda se desplaza en la dirección del eje Z, en este eje Z no tendremos componente de campo eléctrico, por lo cual definimos que nuestro E en Z va a ser igual a 0. Por esto nos quedaría solamente definir qué es lo que pasaría con las demás componentes, la de campo eléctrico y la de campo magnético. Por lo cual esto es lo que tenemos que encontrar ahora. Para encontrar las ecuaciones específicas para los modos eléctricos transversales utilizaremos primero la ecuación de campo magnético en la misma dirección de propagación, las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético perpendiculares a la dirección de propagación y nuestras condiciones de frontera, que estas van a ser las condiciones en los extremos de la guía. Aplicamos nuestras condiciones de frontera a las ecuaciones que tenemos por acá, donde aquí nos damos cuenta que nuestros componentes de campo eléctrico en la dirección de propagación son igual a 0, por lo cual se nos van inmediatamente esta derivada, con lo que obtendríamos solamente lo siguiente, lo que nos daría las ecuaciones que tenemos acá abajo. Que estas van a ser las que utilizaremos para definir las ecuaciones finales de los modos eléctricos transversales. Aplicando nuestras condiciones de frontera a la ecuación vista anteriormente, podremos obtener los valores del caso X y el caso Y, donde obtenemos la siguiente ecuación, donde esta ecuación viene a ser la ecuación general para los casos de modos eléctricos transversales del campo magnético en la dirección de propagación de esta onda, o sea, en la dirección del eje Z. Ahora necesitamos encontrar las correspondientes de campo eléctrico y campo magnético perpendiculares a la dirección de propagación. Esto lo haremos gracias a la ecuación encontrada anteriormente. Esta ecuación la reemplazaremos en las siguientes ecuaciones que tenemos aquí. Como ya sabíamos, estos componentes se nos hacen 0 y simplemente necesitamos encontrar, por ejemplo en este caso, la derivada parcial respecto de y respecto de x para encontrar las componentes de campo eléctrico y campo magnético, las que obtuvimos acá abajo. Estas son las componentes de campo eléctrico y campo magnético. Con esto tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para los modos eléctricos transversales, las ecuaciones específicas. Así ya encontramos las ecuaciones específicas para los modos eléctricos transversales, con sus respectivas componentes en el eje X y en el eje Y. Analizando cada una de estas ecuaciones nos damos cuenta
que tenemos nuestra correspondiente gamma y H, que son las mismas que obtuvimos en la parte anterior en los modos magnéticos transversales, que se obtuvieron en una parte anterior. Y tenemos nuestra correspondiente M y N, que representa la cantidad de variaciones que tendremos en nuestro plano X y. Para el caso de los modos eléctricos transversales, nuestras correspondientes M y N pueden ser 0 y 1 o 1 y 0, no así como era en el caso anterior de los modos magnéticos transversales, pero no puede ser el caso de 0,0. ¿Por qué no? Porque si ocurriera esto, se nos anularían todas nuestras ecuaciones de campo magnético y campo eléctrico, por lo cual solo se nos pueden dar como mínimo los casos de 0,1 y 1,0. Ahora, para definir cuál de estos sería nuestro modo más bajo, lo que hacemos primero es ver que siempre es recurrente ver que el A es mayor al B, por lo cual, calculando nuestra frecuencia de corte, obtenemos que viene a ser nuestra frecuencia de corte inferior en el caso de 1,0, por lo cual este sería nuestro modo dominante, donde el modo dominante viene a ser el modo con menor frecuencia de corte y mayor longitud de onda. Como ejemplo tenemos el modo eléctrico transversal 3.2, donde en este modo tenemos dos variaciones de medio ciclo en el eje Y y tres variaciones de medio ciclo en el eje X, y donde aquí podemos ver su dirección de propagación de onda. Ahora bien, lo último que nos faltaría encontrar sería nuestra impedancia intrínseca de los modos eléctricos transversales, donde tenemos que nuestra impedancia intrínseca en estos modos no es igual que en los modos magnéticos transversales que se vio anteriormente. Por esto mismo es que nosotros, utilizando nuestras ecuaciones ya encontradas con anterioridad, definiremos nuestra impedancia intrínseca, sabiendo que para que haya propagación se tiene que cumplir la siguiente condición. Aplicamos la fórmula para encontrar nuestra impedancia, donde tenemos que viene a ser el E sub X dividido por el H sub Y, donde dividimos cada una de estas ecuaciones, es donde obtenemos nuestra impedancia intrínseca de los modos eléctricos transversales, donde aquí tenemos la impedancia intrínseca de una onda plana uniforme de media onda, todo esto dividido, y aquí tenemos lo que viene a ser nuestra frecuencia de corte y nuestra frecuencia que le tengamos, donde esta impedancia viene a depender de nuestra frecuencia, de la frecuencia que le demos. La impedancia en los modos eléctricos transversales y la impedancia en los modos magnéticos transversales se puede relacionar de la siguiente forma. Como ya es sabido, sabemos que estas impedancias son puramente resistivas y dependen de la frecuencia, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Cada una de estas convergen al final a la impedancia intrínseca de una onda plana uniforme en el medio. Ahora sí, teniendo todas las ecuaciones de nuestros modos magnéticos transversales y los modos eléctricos transversales, podemos generar una tabla de resumen con todas las ecuaciones importantes que necesitamos, donde, como ya vimos, obtuvimos la componente de campo eléctrico en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Además, componentes de campo magnético en el eje X, eje Y y eje Z, además de nuestra impedancia intrínseca. Esas son individuales para los modos magnéticos transversales y los modos eléctricos transversales, son diferentes, pero estas se relacionan en su frecuencia de corte, en su longitud de onda de corte, en su constante de fase y en su velocidad de fase, por lo cual con estas ecuaciones ya nos queda más claro
lo que vienen a ser los modos transversales.